En esta segunda parte, ahora vamos a hablar un chiquitito de los símbolos cristianos y en concreto el pez y el ancla. Ujú. ¿Qué me podrías decir sobre esto, por ejemplo, Raúl? ¿Qué me dirías del pez y el ancla? ¿Por qué unificar estos dos símbolos? ¿Por qué no tener por separado? ¿Cómo los cristianos podrían ver estas cosas? Pues mira, yo recogería en primer lugar una cita del Salmo 18, el Señor, tú eres mi fortaleza, o también cogería Romanos 5:5, que el Señor es la esperanza que no defrauda, porque los primeros cristianos recurrieron con frecuencia a la imagen de un ancla para representar la cruz de Cristo. El ancla es algo que da seguridad al que navega y Cristo en la cruz es prueba del amor incondicional de Dios por su creación, que se ha convertido en el ancla segura y firme, capaz de proteger de los problemas y de la travesía de la vida y de la muerte a aquellos que recorremos la vida. Es decir, el ancla viene a ser un símbolo de la cruz y cuando estima tiene los peces, esos peces somos nosotros que nos cogemos al ancla para estar firmes en la esperanza, para que un día pues también nosotros podamos ser introducidos en el misterio de Cristo, así haciendo pues como un paralelismo con Hebreos 6, 19-20, en la cual también Benedicto XVI llegó a afirmar: ¿y qué es lo que más necesita el hombre en todos los tiempos sino esto? Una sólida ancla en su vida. ¿Cuál es la sólida ancla para un cristiano? ¿Dónde ponía y residía la fortaleza de la fe en un cristiano? En Cristo. Él es la esperanza, como diría Romanos 5:5, y al abrazarse a ese ancla, al abrazarse a ese símbolo de la cruz, pues el cristiano sabía que no iba a quedar desamparado, no iba a quedar defraudado. Y de hecho, por ejemplo, porque no sé si te lo he enseñado, el ancla con el pez son signos muy pequeñitos, no tienen gran cantidad de detalles ni demás, porque recordemos que todos estos símbolos se hacían rápido, deprisa, en las paredes de las catacumbas o en el suelo o en cualquier lugar. Entonces, en definitiva, el ancla es signo de la cruz que permanece firme con los peces, que somos nosotros, que nos agarramos a la cruz, porque Cristo no nos defrauda. Sabemos que en Él está cifrada nuestra esperanza. Yo, a ver, pienso así en el tema de las catacumbas, es decir, los cristianos se reunían en puntos donde probablemente no se le iba a encontrar o las autoridades no le iban a encontrar y en cierta medida es como que ellos empezaban a tallar, ¿verdad? Lo que ellos sentían, lo que ellos representaban. Eh, de hecho, hay el buen pastor, que es justamente la siguiente figura que vamos a hablar. Es como que todas estas figuras ellos lo unen, ¿verdad? Los peces también le ponen el ancla y todo eso como ¿para qué? Para una ambientación. Es decir, no es que la misa del siglo I era totalmente vacía de arte, no es que todos estaban ahí reunidos en un lugar simplemente con roca, donde todo era una construcción y ya está, sino que al No, contrario, no, ellos no. decoraban el lugar donde iban a estar, empezaban a hacer diferentes tipos de arte, diferentes tipos de esculturas, o sea, darle arte, a fin No, de cuentas, pero a no ese solo lugar. eso. No solo eso, sino también en los sarcófagos de los mártires o de los cristianos que podían permitírselo, también se les labra en piedra ciertos símbolos, como iremos viendo en esta serie de vídeos, como hay algunas imágenes que acaban labrándose en sepulcros y que muchos de estos símbolos que vemos, como el ancla o como el buen pastor, se pintaban o se rascaban en las paredes como signo de que ahí hay alguien importante cristiano enterrado. Y por eso, como pasó con la tumba de Pedro, con la tumba de Esteban, pues los cristianos empiezan a reunirse sobre la sepultura de ese santo, de ese cristiano importante para la comunidad, para la fracción del pan, para la Eucaristía, para la misa. Y entonces, no solo es el signo de ahí hay un mártir, ahí hay un santo, aquí hay un apóstol, sino también, y aquí estamos nosotros como cristianos, reunidos alrededor de esto. El testimonio vivo, dirán algunos, pero ahí a mí me llama mucha la atención que hoy en día nosotros nos encontramos muchas iglesias que están obsoletas de arte, es decir, no, Sí. por alguna razón en su contenido artístico es cero.
acá no me estoy refiriendo a la Iglesia Católica en particular, sino que a otras formas que han tenido en la historia de personas de decir yo sigo a Cristo, bueno, entonces nos reunimos. Pero bien, se reúnen, todo bien, todo correcto, pero este sentir artístico, ¿qué Sí, realmente es? Este sentir es, a mi parecer, forma parte de lo que es el sensus fidei. Es como que la comunidad entera de cristianos va trasladando esa tradición, pero una tradición litúrgica, es una tradición de cómo el pueblo se relaciona con Dios. Y se relaciona con Dios también por el arte. El arte no es claro. desechable, no es que podemos, bueno, vamos a borrar todo y vamos simplemente a reunirnos y borren todas las esculturas porque las esculturas son paganas o cosas por el estilo. Sino al Sí, en contrario, este es decir, caso frescos. En este caso son frescos o grafitos en la pared, no son esculturas aún. Luego ya se esculpirán en sepulcros. Pero es como una negación de la historia, una negación de la tradición, una negación como si hubiera una ruptura, un golpe seco y todo lo que ha habido antes no sirve. El ancla, el pez, el buen pastor, la canasta de peces, la mujer orante, tantos símbolos que los cristianos tuvieron en los primeros siglos, ese arte paleocristiano, que va y resulta que parece que se desecha, cuando para los primeros cristianos era importante, porque significaban algo. Y si significaban algo, entonces también a nosotros nos significan, porque se nos ha ido legando el significado, se nos ha ido transmitiendo, que eso es lo que es la tradición. Y de ahí surgieron posteriormente, pues ahora que ya no estamos perseguidos, ahora que ya estamos en una paz cristiana, pues vendrán las grandes iglesias con los grandes mosaicos, con los inspirados en esto, empieza inspirándose en esto, porque este es el primer arte cristiano. Este es el primer arte de los cristianos. Y lo hacen porque el Logos se ha hecho carne, porque lo han visto. Como dice Juan, de lo que hemos visto y de lo que hemos oído, hablamos. Y como lo hemos visto, podemos representarlo. Entonces, los primeros cristianos tuvieron desde el primer momento claro que podían hacer estas representaciones y no pasaba absolutamente nada, porque además el que pasara por esas catacumbas, si era cristiano, sabía que ahí hay un buen pastor. Seguramente ahí dentro está enterrado un sacerdote o un obispo o un diácono. Aquí hay una mujer orante, aquí seguramente hay una virgen consagrada, aquí seguramente hay una mártir, aquí seguramente hay... Y entonces movía no solo a la oración por sus hermanos ya mártires, sino que le movía a ella misma, a esa persona, a una devoción de elevar su oración a Dios. claro, me parece que es esa comunidad cristiana que se ve reflejada en ese momento. Es decir, yo miro a un católico, pero a ver, ¿qué me describe? ¿Cómo yo puedo imaginar, eh, como decía San Francisco de Asís, que tu evangelio sea tu propio comportamiento, tu propia obra? Pero Claro, también esta obra muchas veces conlleva hacer signos o cosas visibles, qué sé yo, por ejemplo, claro. la Esto, genuflexión, o sea, cosas que son esto, obvias, esto es un claro, signo. Esto es un es un signo. signo, El que a mí me ve por la calle sabe que soy sacerdote y no hace falta que claro. hable la boca. Pero siguiendo con esto, yo precisamente, además, lo acompaño con mis obras, refuerzo el signo. Si el cristiano de las catacumbas del siglo I, II, III encontraba el buen pastor y hacía lo mismo que Cristo, llevaba y encarnaba ese signo, ese símbolo a la vida real, le movía a ese cristiano a moverse a la vida real. Si te parece, pues te enseño más o menos el buen pastor y lo explicamos y así, pero como ya que lo he estado hablando, pues te lo muestro un poquito, aunque tengo una versión mejor ahí que cogí de las catacumbas de San Calixto. Tenemos este buen pastor, que es algo simple, un hombre cargando sobre sus hombros una oveja, que esto viene directamente del Evangelio de Lucas, del Evangelio de la Misericordia. El Evangelio de Lucas, en su capítulo 15, tenemos ahí la parábola de Jesucristo buen pastor, del versículo 1 al 7. Y ahí, donde se depositaban los cuerpos sin vida de quienes habían peregrinado junto a ellos en la fe, pues esta figura de Jesucristo que busca a la oveja perdida, la ponían y la ponían porque Cristo había bajado a buscar a esto, a la oveja perdida, al hombre que había caído, y la carga sobre sus hombros para llevarla a la santidad. Es decir, cualquiera que viera al buen pastor sabía muy bien que un pecador, como diría San Agustín, sí, tiene su pasado, pero puede ser santo y ha de ser santo, que para eso Cristo ha venido,
para cargar con nuestros pecados y llevarnos otra vez al redil. Es decir, el buen pastor no es simplemente una representación simplemente del evangelio, donde vemos a un Jesús pintado de una manera como podían en aquel entonces, no eran grandes pintores, con una oveja a los hombros, sino que ese Jesús había bajado por ese que está detrás de ese muro enterrado y lo ha cargado sobre sus hombros. ¿Para qué? Para llevarlo no ya a la iglesia terrena, sino a la Jerusalén celeste, porque ese que está ahí detrás de ese muro enterrado, pues está esperando la resurrección de los muertos, está a la espera de la venida definitiva de Cristo. Y entonces, cuando alguien veía al buen pastor cargando sobre los hombros una oveja, dice, yo también quiero que el Señor cargue conmigo, yo también quiero que el Señor mueva mi vida a que mis pecados desaparezcan, a la penitencia, al poder ser cargado, al poder ser llevado no ya solo al redil de la iglesia, sino a la iglesia triunfante, de la iglesia del cielo. Porque no hay que olvidar que mucho de este arte es funerario, porque está en las catacumbas, y no solo es funerario, sino que además es un arte en persecución, que si te pillaban, te estabas ganando el martirio. Claro, es decir, es como, seguramente que muchos conocen la crisis de los cristeros, es decir, una época que básicamente en México la gente por simplemente llevar una cruz o cualquier cosa que simbolice el catolicismo era igual a prisión. Bueno, sería lo mismo, ahora decir, y esta gente estaba dispuesta igualmente a, no, yo quiero mostrar que yo soy cristiano. Ahora, obviamente... Sí, yo no reniego de Cristo. Yo no es que quiero mostrar que soy cristiano, sino que no reniego de mi fe. Claro, claro. Y ahí hay un punto también llamativo, ¿verdad? Es decir, tal vez para nosotros hoy en día miramos muchos símbolos, muchas imágenes y no transmiten nada. Digámoslo así, miramos y no pensamos en realidad. En O se esos pasan de tiempos, moda muy rápido. sí, en esos tiempos y hasta ahora, lo que había era la contemplación, ¿verdad? Es decir, yo miro algo, intento profundizar en eso, intento evaluar lo que tiene. Es decir, una imagen no era simplemente algo que yo, simplemente con el celular paso a la siguiente imagen, sino que me detengo en esa y empiezo a reflexionar, a ver, ¿qué tiene el buen pastor? Primero parece transmitir humildad, luego parece transmitir humanidad, es decir, un Dios que se asumió la naturaleza humana. Luego, adoptó la figura de cuidar un rebaño, es decir, son esas características que nosotros miramos que nos llaman la atención, qué sé yo, si ahora mismo no tengo la imagen en mi cabeza, pero supongamos que si fuera inclusive descalzo, el simple hecho de estar descalzo con zapatillas sería otro significado, es decir, si fuera, por ejemplo, descalzo, ¿qué transmite? ¿Qué es trabajador? O sea, a mí, si yo me pongo a pensar los pies descalzos de una persona que está labrando la tierra, está trabajando, a mí me hace pensar en una persona que se estaba esforzando, que estaba humilde, estaba buscando. O sea, esos pequeños detalles en realidad transmiten mucho. Y para esos cristianos de ese momento lo era de esa manera. Pero además, el buen pastor que carga sobre los hombros, también a cualquier judío, porque hay que acordarse que también estamos en una época de transición en la cual se estaba evangelizando no solo a los paganos, sino también a los judíos, también le evoca esta imagen a un judío el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas, es decir, Dios viene a buscarme. Yo sé que si me dejo en sus manos, Dios va a cargar conmigo. Entonces, no son imágenes de culto, no son imágenes para adorar, no son imágenes, son imágenes litúrgicas, son imágenes artísticas, son imágenes que evocan a la oración, que son simbólicas, que evocan a pasajes bíblicos, son imágenes, digamos, pues como decíamos con el pez, que son acrósticos y anagramas para que la gente fuera aprendiendo, porque hay que recordar que la gente no sabía leer, que la gente no era analfabeta. Entonces, ver esta imagen para alguien que ya había sido evangelizado o que estaba en camino y era catecúmeno, dice, esto es la cruz y esto significa esto y esto trae al pasaje del buen pastor que da la vida por sus ovejas. Cuando yo veo este símbolo del buen pastor, yo ya sé qué pasaje del evangelio es. Y entonces lo mismo
con otros símbolos, como iremos viendo, que evocan otros pasajes del Evangelio. Y era también un material catequético. Iba a decir como una especie de broma, ¿verdad? Pero nosotros hoy en día aprendemos con PowerPoint, ¿verdad? Es una imagen, se nos muestra miles de señales, así, y ni así aprendemos. Es decir, hasta así se nos olvida, se nos hace perder de la mente, y lo que ocurre con ellos es diferente, es decir, ya no es más un PowerPoint, ¿verdad? Sino simplemente una imagen. Pero la diferencia es que se tomaban en serio aprender esa imagen en concreto. Pero no solo eso, sino que tú el PowerPoint, una vez acabas el examen o acabas de rendir en la universidad o en el trabajo, se te olvida, y en cambio esto está tan bien hecho que ha perdurado 2000 años y seguirá perdurando. ¿Por qué es eterno? Porque es un signo universal, eterno y claro, directo y conciso. Yo creo que con estos dos signos, que son el ancla y los peces y el buen pastor, pues quien quiera buscar imágenes de las catacumbas, de las más bonitas del buen pastor, la puedes encontrar en las catacumbas de San Calixto de Roma. Si alguien quiere buscarlo, o en la portada lo pondremos, es de las mejores representaciones del buen pastor. Bien, yo creo que hasta ahí esta segunda parte, Perfecto. así que pueden irse a la tercera, que va a ser sobre el cesto de panes y peces, y algo más que tendremos preparado.